Nos encontramos aquí en la Capilla Sixtina porque en 2020 se cumplieron 500 años de la muerte del que fuera uno de los maestros absolutos de la perspectiva, un gran pintor del Renacimiento, Rafael Sanzio. Sin embargo, todo el mundo, hasta este genio, tuvo que esperar para que volteáramos a ver su gran legado. Como parte de esta celebración, la Capilla Sixtina se vistió de gala con los tapices que fueron encargados precisamente para ser usados durante las grandes festividades. 10 tapices que Rafael confeccionó como seguimiento de la Capilla Sixtina en 1515, empieza la obra inferior y en ese momento se pensaría la última etapa. Recordemos que Miguel Ángel había pintado ya el Antiguo Testamento en la bóveda. Perugino, Botticelli, Ghirlandao, Signorelli se habían encargado de los 4 libros del Nuevo Testamento en la parte media. Rafael cubriría entonces el 5.º libro, considerado los Hechos de los Apóstoles, parte inferior, y así tener la Capilla Sixtina completamente vestida con los libros de Dios. Pero ¿cómo llegó a ser este pintor uno de los más reconocidos en su época? Rafael venía de una familia artística, su padre ya era pintor. A corta edad y en contra de la voluntad de su madre, Rafael ingresó más por necesidad al taller de Pietro Perugino, quien ya tenía gran prestigio y varias sucursales de su escuela de perspectiva. Bastaron 6 años en el Nobile Colegio del Cambio en Perugia para que Rafael alcanzara la consagración artística y estuviera listo para llegar a los más altos encargos artísticos y arquitectónicos de la época. Fue hasta 1515, durante la etapa artística de Rafael, que Giovanni de Medici, convertido en el Papa León X, le encargó a Rafael Sanzio, o Santi también conocido así, la creación de los 10 tapices como culminación de la línea de tiempo teológica de la Capilla Sixtina. Siendo ya un artista de gran prestigio, conocido como el príncipe de la perspectiva, como menciona Giorgio Vasari, Rafael ya era un artista consagrado y reconocido en Italia. Una de sus primeras obras y más representativas en el Vaticano es la Escuela Griega, que se puede visitar bajo reserva en lo que se conoce como la estancia de Rafael, donde se aprecia el dominio de la geometría. Siendo arquitecto y uno de los más avanzados discípulos de Pietro Perugino, aquí podemos observar una de las obras magnas de Perugino, la Natividad y la entrega de las llaves a Pedro en la misma Capilla Sixtina. Los manejos de la perspectiva son igual, la sensación tridimensional es como pocas en la época. Algunas de las obras que inspiraron a Rafael se pueden ver también en el Vaticano. Fue entonces que Rafael se dio a la tarea de confeccionar los bocetos para los tapices, creando 10 dibujos conocidos como cartoni. Basado en los Hechos de los Apóstoles, los cartoni pueden ser vistos en la Victoria and Albert Museum de Londres. Los diseños de Rafael fueron llevados a Bruselas para ser tejidos en diferentes telas como la seda y en hilos de oro y plata, entre los años de 1516 a 1521. Esta labor fue encomendada a Peter van Els, un famoso pintor y curador flamenco. Los primeros tapices llegaron a la capilla en diciembre de 1519, apenas tiempo suficiente en el que Rafael Santi pudo admirarlos en la Capilla Sixtina, faltando otros 4 que se estaban terminando de fabricar, pero solo un par de meses después moriría de manera prematura. Su muerte encierra muchos enigmas. El primero de ellos es que nació un 6 de abril de 1483 y muere por una fiebre de origen desconocido el mismo día de su nacimiento, otro 6 de abril, pero en esta ocasión de 1520. Pero si pensabas que eso era raro, Rafael nació un Viernes Santo y fallece 37 años después, de nueva cuenta en otro Viernes Santo, alcanzando apenas los 37 años, y si piensas que se debía a la época, su colega Miguel Ángel Buonarroti fallecería a los 89 años, tomando el lugar de Rafael en los trabajos del Vaticano. Quizá este fue el motivo para que Miguel Ángel se encargara de las obras del juicio final en 1535. Si bien los tapices siempre fueron considerados para que engalanaran la capilla, solo durante fechas especiales, corrieron muchas trágicas historias, ya que su alto costo impidió que el Papa Medici liquidara debido a su muerte pocos meses después de Rafael. Así ninguno de los dos logró ver nunca los 10 tapices colgados.
Tomó siglos para que esto ocurriera, debido a que los tapices fueron vendidos por el taller en Bruselas. Para liquidar su deuda, cavaron por toda Europa desde colecciones en Turquía, Venecia, hasta la corona española con Carlos V. Los primeros fueron saqueados del Vaticano, la última ocasión por Napoleón, que los llevó a Francia. Es por ello que esta celebración en el 2020 es muy especial. El reunir los tapices ha sido una labor complicada y a partir del 16 de febrero se podrán admirar por una semana para conmemorar los 500 años de la muerte de uno de los top 3 del Renacimiento. Cabe destacar que el evento tuvo que ser adelantado debido a la pandemia mundial del SARS-CoV-2 y siendo Italia uno de los epicentros, los festejos de un grande como Rafael Sanzio tuvieron que ser prematuros, por lo que en ese momento parecía ser una influenza mortal, que aún se desconocía cómo atacaba al cuerpo. Por favor, cuéntenme en sus comentarios qué les pareció este relato de la vida de Rafael Sanzio, qué otras etapas les gustaría conocer acerca de él y qué otros pintores del Renacimiento les gustaría que analizáramos. No olviden suscribirse para estar al tanto de los próximos videos. Mientras yo los dejo estas bellas obras a detalle para que contemplen la grandeza de Rafael. Respiren hondo y profundo. Retengan un momento. Suelten el aire y disfruten. Muchas gracias. Chao, chao.